Ya estamos con ustedes en La Rioja Directo después de esa intensa rueda de prensa en la que, como les contaba Diario La Rioja, les avanzábamos también ayer nosotros, se nos han dado los detalles de esa nueva regulación, de ese nuevo sistema semafórico que a partir del lunes permite a nuestra comunidad cierta relajación en las medidas de contención del virus, que ahora mismo vamos a analizar y a comentar con todos ustedes y con quien ya nos acompaña en el plató de TVR. José María Esteban, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. Muy buenos días, buenas tardes. ¿Todo en orden? Todo en orden, perfecto. A ver si estas medidas, que al final siempre depende del comportamiento individual de cada uno de nosotros, ¿no? Pero a mí me dan un poco de un cierto reparo. No digo que estén mal, como todo, ¿no? Como comentábamos antes de empezar. Si funcionan, pues fantástico, claro, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que reiterar una llamada a la responsabilidad individual, también a la responsabilidad familiar, que ahí se olvida un poco también esos aspectos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tampoco los sectores afectados deben olvidar sus justas reivindicaciones por el periodo tan curto económicamente, claro, que las medidas administrativas necesarias pero impuestas, aunque por un bien mayor, les ha originado problemas económicos. Ahora entramos en ese asunto. Por cierto, una reflexión: en Navarra está la cosa mejor, incluso meteorológica, que has venido con sol en Navarra y aquí a la niebla, ¿eh? Sí, sí, bueno, eso es lo que tiene eso es lo que tiene el clima continental mediterraneizado, que estudia la geografía del Valle del Ebro, ¿no? Entonces, es el problema de las nieblas y tal. Pero bueno, es muy agradable y muy emocionante volver, claro que sí, cada día a La Rioja. A ver si sale el tengo sol. La oportunidad de hacerlo. A ver si sale el sol, Pío. Muy buenas, esperamos que se abran los cielos y sí, que en todos los sentidos. un poco de luz en este momento en el que estamos. Has estado siguiendo también la comparecencia, ¿verdad? Sí, sí. Y de forma general, ¿cuál es tu reflexión? Ahora entramos en detalles. Bueno, de forma general, yo creo que esto aporta, o intuyo que lo han hecho, para aportar un poco de claridad a todo el mundo en el sentido de saber a lo que nos exponemos y marcar unos índices a partir de los cuales usted sabe a lo que se expone. Criterio. Es decir, un criterio en el sentido de que la gente no sospeche, no digo que no lo haya, sino que no sospeche arbitrariedad a la hora de decir, pues ahora cerramos las terrazas, ahora cerramos el comercio, ahora abrimos bueno, pues se establece y uno ya sabe a qué atenerse, ¿no? Vale, que es un modelo similar al que había en otras comunidades, ¿verdad? En el País Vasco, creo. Incluso creo que se estableció antes no sé si en Alemania o en algún otro país. Seguramente. Aquí eran reticentes a hacerlo precisamente para no pillarse los dedos con indicadores muy rígidos y poder ir modulando la respuesta, pero claro, eso traía aparejada la incomprensión, claro, lógica por otro lado, de la gente a la que le cerraban en un momento dado su negocio. Exacto, ¿no? exacto. María Ángeles Matute también con nosotros. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenos días. Viendo los colores, los semáforos, las posibilidades que se abren, ¿no?, desde el lunes. Más semáforos, ¿no? Más semáforos, eso es. A mí en principio me parece bien, porque todo lo que esté reglado y deje la arbitrariedad a un lado, aunque no sea más que por imagen, me parece perfecto. Yo creo que incluso lo deberían haber hecho antes, pero bueno, ya está hecho. Bienvenido sea. Entramos ahora en detalle, pero si nos permiten vamos a compartir ese gráfico del semáforo, de las fases, de los colores en los que nos encontramos, porque indicaba la portavoz y la consejera Sara Alba que a partir del lunes ya nuestra comunidad se encuentra en fase 4. Ahí estamos. La peor, desde luego, la 6, la mejor y la que todos soñamos con volver a alcanzar es la 0. Y ahora mismo los indicadores sanitarios revelan que La Rioja está en el punto 4, ahora se lo vamos a detallar, reaperturas de todo lo no esencial, con ciertas limitaciones de aforo. Ahí está en letra muy pequeñita, pero si ustedes tienen interés lo pueden ver en la web del Gobierno de La Rioja y también en larioja.com. Limitaciones de aforo, apertura de los negocios no esenciales y también de los municipios. Eso sí, se mantiene el cierre perimetral de la comunidad. Y el toque de queda, la limitación a la circulación nocturna, se amplía un poquito hasta las 11 de la noche. Se abre un poco la mano en ese sentido. José María, decías que seamos responsables, no vaya a ser pues esto efecto rebote de nuevo, ¿no? Que apreciemos que estamos más cerca del 6 que del 4. Claro, claro. Es un elemento, sí, muy emocionante el 0, seguramente lo será el 1 cuando lleguemos y tendremos una moral de triunfo, pero ahora estamos en el 4, ¿no? No voy a recurrir a los colores porque el semáforo rojo está en el 4 y el 6 está en negro. Mira, negro. El 6 está en negro. Quiero decir con ello que no sé si han buscado un simbolismo
o simplemente un efecto gráfico, ¿no? Sí. Pero que el 6 son muertes, pero también en el 4 se están produciendo muertes. Claro. Entonces, yo creo que algunas veces cuando analizamos, hoy dos muertos más, pocos muertos, no, 2 muertos más. Exacto. Más. Lo importante ahí es casi el más. Entonces, yo creo que algunas veces por el atiborre de datos se pierde la perspectiva trágica de lo que está sucediendo, ¿no? María Ángeles, viendo las manifestaciones, las concentraciones de estos últimos días, ¿crees que ha tenido algo que ver a la decisión que ha adoptado el Ejecutivo riojano? Yo creo que sí, seguramente sí, ¿no? Y aparte, pues en la hostelería todavía hay estadísticas que dicen que hay algún contagio, alguno, no un grado de contagio alto, que hay que valorar. Pero es que en el comercio, en el pequeño comercio además, yo creo que es el efecto contrario, porque si hay más comercio abierto, la gente tiene más sitios donde ir, se dispersa más y no se acumula. Claro. Entonces, yo creo que eso no lo he llegado a entender muy bien, ¿no? Yo creo que lo que decía José María, ahora tenemos que tener mucho cuidado, no solamente el no ir hacia el 0, sino no ir hacia el 6, claro. Porque cuando se abre nos confiamos, parece que no pasa nada, parece que ya se ha ido el bichito, el COVID, que no está en la calle, que sigue estando y sigue enfermando a la gente, entonces nos relajamos y se nos olvida ponernos la mascarilla, no la quitamos y bueno, eso yo creo que es un problema. Claro, decía José María, y es verdad que estamos ya casi pensamos en abstracto, no en cifras, en muertes, y es un ejercicio que también yo creo que es natural de la mente, ¿no? De, bueno, poner distancia, porque como realmente consideremos lo que son 700 muertos en nuestra comunidad, es dramático, ¿eh? Es que es como si de repente hubiera desaparecido todo el pueblo de Alcanadre, por ejemplo. Claro. Sí. Qué gráfico, así oye. Es. No. Muy bien. Sí, así es. María Ángeles, que te interrumpía, ¿no? Decías. Sí, no digo que ha sido muy gráfico, Pío, claro. Porque a veces las expresiones que están diciendo cuando fallece, de edad avanzada, que pone la coletilla, y con factores de riesgo. Perdona, es que yo creo que hay muy poca gente que no tenga factores de riesgo. Natural. Eso de entrada, porque hay muy poca gente que no tenga colesterol, que sea joven, es un factor de riesgo, que no sea obeso, que no sé qué. Hipertensión, azúcar. Hipertensión, tal. O sea, que no pensemos que los factores de riesgo son cosas muy raras, son cosas muy normales que tiene la gente muy normal. Entonces, esas coletillas, a mí la verdad me empiezan a decir, es mayor, pero se ha muerto de COVID, es decir, ¿qué edad tenía y cuántos años de vida le hemos restado por el COVID? Yo, de hecho, pediría, para evitar ese fenómeno que se produce y que hasta psicológicamente es explicable, pero pediría, por ejemplo, a Salud que ampliase la información sobre los fallecidos. Es decir, la coletilla esa, a mí me interesaría más, sin invadir ningún tipo de intimidad, que me digan, no de edad avanzada, tenía 70 años, tenía 65, tenía 89. Ay. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Es que tenía colesterol, solo colesterol? ¿Es que estaba obeso o es que tenía un EPOC galopante? Claro. Bueno, creo que todo eso debería informarse con total respeto para la intimidad del fallecido. Es decir, por supuesto, sin dar nombre, pero creo que cuanto más acerquemos el foco a la realidad personal que se encuentra detrás de ese número, mayor efecto podrá tener a la hora de que no nos olvidemos de que estamos ante algo muy serio. Cuanto más nos sintamos representados en los que han muerto. Eso es. Que pueda ser una calcamonía mis dolencias respecto a las dolencias que, como enfermedades asociadas, le han afectado a esa persona. Exacto. No se trata de ponerse tremendistas, pero yo creo que estamos en la vida, en estos momentos, en una fase de un puritanismo, que nos está dejando ciegos ante la realidad. Entonces, todos los sublimamos a las medidas, los expertos, no, la realidad. Pues ha dicho antes Carlos que lo natural no está nunca teñido de irracional. Y las conductas irracionales nunca son naturales. No se puede predicar, es que somos así. No sois así, no sois así. La irracionalidad no puede predicarse como una virtud ni de un pueblo ni de un conjunto de personas. No, pero yo me refería... No, estoy viendo que algunas veces adoptamos esos planteamientos como un efecto como natural. Bueno, tiene 89 años. Natural que se haya muerto. Hombre, claro, yo me refería a la trampa que se hace el cerebro a sí misma para buscar excusas y sentir seguridad. Pero es que no deja de ser eso una reacción irracional. Sí, claro. Porque te lleva
a que no razonas lo suficiente como para Exacto. no caer en esa situación que es la que ves tú como natural. María Ángeles, se reabre lo no esencial con esa circunstancia, ¿no?, de controlar el aforo, y los municipios también se permite ya entrar y salir a partir del lunes, pero permanece el cierre perimetral de la comunidad. Nos llegan también mensajes de profesionales del sector turístico, de muchas empresas. Las bodegas de La Rioja atraen a muchas personas y dicen, bueno, es que seguimos en este drama. Es que esto sí que es un arma de doble filo, y yo ahí no sé si lo tendría tan claro. Yo creo que eso sí que es una cuestión de expertos. Porque, es decir, si tú reabres con prontitud y provocas una recaída, económicamente, que es lo que decías un día, económicamente estás atrasando. El golpe es mayor, ¿no? El golpe es mayor, por lo tanto la economía, en vez de regenerarla, lo que estás haciendo es paralizarla. Que hay también algún sector de la hostelería que está en esta línea, que la reapertura sea con seguridad, sobre todo los de gente pues, que dan comidas y tal. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio que es difícil. Muy difícil, pero ahí sí que es muy importante, porque esto son estadísticas. O sea, tanto contagio, tantos van a ir al hospital y tantos van a ir a la UCI. Lo tienen clarísimo. Para que no se produzcan esos contagios hay que hacer esto y esto. Entonces, como las cosas están bastante claras en ese aspecto, y esa sí que es una información que sí tienen ya en este momento los técnicos, hay que guardar ese equilibrio. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces más pesan las razones políticas que las razones que realmente nos van a llevar a una mejora de la economía. Ya no estoy hablando ya ni de la sanidad, sino de la economía mismamente. Pío, y el ocio nocturno, estamos aquí viendo las manifestaciones de los últimos días. El ocio nocturno de momento queda fuera de esta relajación de las restricciones. Parece es que es un por así decirlo, es un ecosistema muy difícil de controlar. Claro, y hay que reconocer que seguimos estando en toque de queda. Claro. Es decir, se atrasa un poquito, un poco hasta las 11 de la noche, pero seguimos estando en toque de queda. Sí que es cierto que, claro, sabemos que los confinamientos o este tipo de medidas funcionan porque la curva cae vertiginosamente. Lo que no sabemos, y no sé si los técnicos lo tendrán acreditado, es de toda esta panoplia de medidas, cuáles funcionan mejor y cuáles peor. Es decir, está claro que funciona en sí, pero ¿funciona que se haya cerrado el pequeño comercio? ¿O ¿funciona que se haya cerrado la hostelería? Los municipios, ¿no? O los municipios, o algún tipo de municipio, o que las grandes superficies hayan seguido abiertas, más o menos abiertas. Entonces, claro, a brocha gorda digamos que funciona, pero va a haber poco a poco que entrar en la pincelada discriminar, fina, ¿no? sí. Si queremos convivir con esta realidad, claro, va a haber que discriminar mucho. Y luego, vamos a convivir con esta realidad. Sí, está claro. Da la sensación. Ya están diciendo que hasta Navidad del año que viene nos va a tocar. Está claro. Y José María, tú incides también mucho en un indicador que por eso estamos en el nivel rojo todavía, en el nivel 4, que es el de la ocupación en las UCIs. Ha mejorado mucho la situación en La Rioja en las últimas semanas, como dice Pío, lógicamente la situación en la que estamos, la curva, la vemos todos los días en el periódico, va bajando, pero la cifra de ocupación en las UCIs preocupa porque no se está consiguiendo reducir a la velocidad a la que baja el resto de indicadores. Bueno, yo creo que eso es un mérito de los sanitarios. Que mucho personal permanezca en la UCI significa que los están salvando. Que han aprendido a curar los efectos, que están, digamos, con su ciencia médica, en cierto modo se podría decir, experimentando medicamentos, y por lo tanto eso es un aplauso a los sanitarios porque están haciendo bien su trabajo. Estaríamos mucho más cómodos si los que entraran en la UCI se murieran al día siguiente. Por comodidad de ocupación sería fantástica. Lo que pasa es que tendría una tragedia enorme. Enorme, sí. Si se ha aprendido a cuidar, a reparar y los efectos, se ha aprendido mucho, y entonces ahora, claro, las personas están mucho más tiempo en la UCI y afortunadamente van saliendo. Desafortunadamente, algunas personas con esas enfermedades asociadas que hablábamos antes, pues van muriendo, ¿no? Van muriendo y es muy doloroso, pero es cierto que eso significa que se está haciendo bien su trabajo. Están haciendo bien su trabajo. Pero bueno,
no todos los días se hace una catedral de Burgos en un día, ¿eh? Claro, claro. O sea, que en un momento determinado habrá que poner esto, ¿eh? Afortunadamente ha habido una solidaridad interregional. El País Vasco me han dado respiradores, Sí. me han dado también, no sé, ahora me olvido otro elemento que nos faltaban, no sé qué era. Monitores, creo. Monitores, Sí, sí, sí. monitores para medir bueno, las constantes de esto y tal. Bueno, eso está bien, pero significa que no los teníamos, ¿eh? Que no es necesariamente que haya que tener, por si acaso, 500 respiradores, pero significa que el sistema sanitario es frágil cuando suceden este tipo de cuestiones. Por lo tanto, en fin, la responsabilidad es personal, es con los demás, es con el sistema sanitario y es con el conjunto de la sociedad. Claro. Es que si salimos de esas perspectivas, pues al final pues los médicos y los sanitarios no podrán hacer todos los días una catedral de Burgos. No, está claro. Y otra reflexión, Pío, que estábamos viendo también la rueda de prensa, María Ángeles creo que te ha pillado de camino, pero han detallado los responsables políticos un paquete de ayudas directas para esas empresas riojanas que se hayan visto obligadas durante este mes a cesar su actividad de forma temporal, ¿verdad? Sí, a mí me parece bien, me parece que serán 2.000 euros de 2.000 ayuda los euros. que hayan visto obligados Además, a cerrar. Según he querido entender, no es hasta 2.000, no, cerrados, Sí. 2.000 euros. De una manera automática, además. Eso es. Supongo y espero, porque claro, que se conceden ahora de manera automática, pero que luego haya un seguimiento para evitar fraudes. Es decir, en todo esto nos tenemos que situar que estamos con dinero público y que la posibilidad de fraude siempre existe y hay que vigilarla, ¿no? Pero me parece bien que lo que se haga antes de entrar en complicados trámites administrativos para demostrar, de momento se hace una declaración jurada de que tú has sido afectado, evidentemente tu negocio, si pertenece a la hostelería, al comercio, que han sido obligados a cerrar, podrá... No, yo tengo la duda ahí, un restaurante que haya podido seguir repartiendo domicilio, Pues claro, no, eso tendremos que ver, si se pueden acoger o no, ¿verdad? Tendremos que verlo. Pero el comercio, en teoría... Tendremos que verlo. Sí. No me atrevo a decirlo porque No, han dicho el titular grande, ¿no? Claro, digamos, y luego habrá que descender al detalle, es. ¿no? Lo que sí que, por anteriores ayudas, había muchas críticas de que tardaban mucho en recibirse. De hecho, sigue habiendo gente que no ha recibido las ayudas. Eso es. Ha habido algún momento de una técnica un poco delicada porque se marcó una fecha y al final el dinero se acabó antes de llegar a la fecha en cuestión y los siguientes pues ya no entraban. Entonces, en este caso parece que no va a ser así, que va a ser unos 4 días en concreto y que hay dinero suficiente, en teoría, para atender todas las peticiones. Sin necesidad de estar a las 8 de la mañana del primer día... Ahí actualizando la web, y viendo a ver si se También podía. es ¿no? importante que las ayudas se las den pronto, porque el lo problema que que decía tienen Pilar, ahora claro. es de Claro. liquidez. Exacto. O sea, sí, que sí. si se las conceden, pero se las pagan dentro de un año, pues no Efectivamente. les va a servir de Nada, mucho. efectivamente. Efectivamente, por eso de se nada. necesita dinero urgente, además, no solo eso, es que, claro, pago de alquileres... Hay gente que no va a volver a abrir, ¿eh? Luz, seguros... Hay sí. muchos comercios que ya no van a Seguramente. volver a No abrir. me digas eso. Sí, no, pero muchos. No uno ni dos. Sí, hombre, los que tienen el local en propiedad aguantan mejor. Eso está claro. Como quien tiene un piso en propiedad, ¿no? Pues aguanta mejor. Si tiene que pagar un alquiler, sea de un local o sea del piso, aguanta peor. Cargarle sobre el propietario la rebaja del alquiler, pues es un aspecto que se puede negociar si te llevas bien con el inquilino, ¿no? Pero si lo tienes como un negocio, la mayoría de las veces, necesario para complementar tu economía. Otra cosa son los grandes propietarios que A los tienen... grandes propietarios ya les han puesto Pero otra- una persona que ha invertido en un piso pues, o en un localito, pues si le da al mes 1.000 euros, pues oye, No, yo- complementa Pero su si le obligas economía, a- ¿no? Si Sí. le obligas a cerrar a quien tienes alquilado, al final no cobras nada porque acaba cerrando. Ya, sí, pero... Eso es. no. Pero fíjate, Sí, en no, este- pero yo conozco un caso, por ejemplo, de una persona que tiene una pensión mínima y que su forma de vida es un local que tiene alquilado. Claro. Sí, claro. hay mucha con gente así eso, también. con eso sí, Han hecho el esfuerzo, han invertido en eso, porque era un sector, digamos, que tenía un futuro y de pronto ahora se lo han yugulado, ¿no? Tienes un aspecto, bueno, el que se está planteando en el Banco de España respecto a los créditos ICO, ¿no? Eso es. ¿De qué manera tienen los bancos o no? Hombre, yo creo que los bancos podrían hacer un esfuerzo, aunque solo sea, porque son personas jurídicas bastante ricas en ese sentido, ¿no? da la sensación. Y luego ocurre con las ayudas, ahora os dejo, lo contaba una persona de hostelería hace unos días aquí en TVR, que las ayudas que están llegando
solamente el empresario, el autónomo, el hostelero, solo las ve pasar, porque tal y como llegan, como decís, se van a pagar la luz, el banco, el alquiler, los distribuidores, los seguros, los impuestos, o sea, que es dinero que se ve pasar por delante de las narices. Pero se ven pasar, pero no tienen deuda. Exacto, sí, sí. Es que si no, tienes una deuda y empieza con una deuda, hay gente que se lo puede permitir, pero hay gente que no se lo puede permitir. Sí, sí. Y luego, todavía en el sector de la hostelería es más sencillo porque normalmente los distribuidores tienen unas concesiones más altas, pero en el de comercio muchas veces pagan a tocateja lo que compran. Claro. Con lo cual, si no tienes liquidez, no puedes reponer. Si no repones... Indudablemente. Tú que tienes conversaciones con el tejido asociativo, social de la comunidad, te transmiten eso, ¿no? Esa preocupación. Están muy preocupados ahora. Sí. O sea, es que hay gente, yo te digo, hay gente que no va a abrir porque no pueden. No van a tener liquidez ni para comprar nuevas cosas, ni tan siquiera para pagar alquileres, ni para pagar nada. Y aunque les den una subvención, si es de 2.000 euros y debes 5.000 o 6.000... Sigues con el problema. Pues más pequeño, pero sigues con él. José María, es el equilibrio del que venimos hablando meses. Sí, es el equilibrio, pero yo creo que hay que verlo desde el punto de vista social, es decir, no individual, del comercio el comercio el otro. Es decir, ha habido unas medidas administrativas, quiero pensar que son administrativas más que políticas, ¿no? Porque parece que cuando se dice lo de políticos que busca el interés del que determina la norma, ¿no? Más o menos, ¿no? Cuando son medidas administrativas que te obligan, insisto, por un bien superior, es cierto, a carecer de tu actividad, pues yo entiendo perfectamente que tiene que haber una compensación. No digo que se le compense al 100%, pero sí lo suficiente como para que pueda llevar a cabo su actividad y que el conjunto de la sociedad también apechuguemos un poco con esas temas y salga los servicios públicos, como dice Pío, como decimos todos, que estén controlados perfectamente. Pero es que si no, va a ser imposible. Eso hubiera necesitado otras medidas complementarias. Unas, estas que son liquidez para la gente que más o menos puede solventar, y otras para estudiar los negocios que van a tener dificultad de abrir, que son los que están cerrando, que ya hay muchos que automáticamente se están dando de baja en la Seguridad Social. Para esos, hacer un estudio más concreto de qué ayudas les permitiría al menos abrir. Al menos no cerrar. Yo creo al menos no cerrar. Tenemos que ha sido un planteamiento más nacional, es decir, ahora lo que nos asusta es la deuda, ¿no? Hoy mismo la noticia era que teníamos de deuda 1,3 billones. Es decir, que debemos todo lo que vamos a producir en un año, que este año no lo vamos a producir, más un tercio del próximo año. Eso es lo que asusta la deuda. Hombre, yo creo que la Unión Europea ha dicho, olvídense ustedes de la deuda. Aquí hay 1 billón de euros, 250.000 millones, porque es que si no, va a ser una pequeña sangría en la que no nos vamos a reconocer cuando termine este periodo. Hacemos una pequeña pausa para publicidad, es la noticia del día de hoy. Esa nueva batería de medidas se relajan un poco gracias a la mejora de la situación sanitaria a partir de este lunes y las iremos contando también aquí en TVR, en Diario La Rioja y larioja.com. No se vayan, después de la publicidad, otros asuntos también nacionales que afectan a nuestra comunidad.